¿Cómo estás, Eric Estrada? Muy contento para variar de verlos. Eric, Muy buenos bienvenido. días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, contento. Oye, nos traes dos películas bien interesantes. Sí, justo esa es la palabra. La palabra es interesantes. Por un lado, la muy esperada segunda parte de Trainspotting, que aquí se llamó La vida en el abismo, ¿no? Sí. Así como con, uy, qué miedo, vean lo que van a checar. Y del otro lado, una película que le dio a Olivier Assayas, el director, premio al mejor director en Cannes, un premio compartido, pero bueno, le dio premio Sí. en el Festival de Cannes pasado. Empezamos, si quieren, con Trainspotting. Sí. Se llama T2 Trainspotting. En México se llama T2 Trainspotting, La vida en el abismo. Entonces, Ok. cualquiera de esos tres nombres que vean en el cine, métanse. está. Sí, métanse, porque Esa se es. la van a pasar muy la bien. misma. Y quiero la misma pensar que es la película. secuela, ¿verdad? Es la secuela de Trainspotting, la película que Danny Boyle entregó en el 96. Es decir, forma parte, ya desde ahí, forma parte de este grupo de secuelas en donde el tiempo real, o sea, el tiempo que transcurre entre los personajes es el tiempo real, el nuestro. O sea, es un poco lo que pasó con Star Wars, si se acuerdan, ¿no? La Sí. secuela, pues pasaron tantos años realmente entre una película O y sea, la en la otra. película los personajes realmente tienen Tienen 20 20 años 21 más 21 y pasaron años, 20 años cronológicos. por así Exactamente, o sea, en tiempo real. Y eso es lo padre de este tipo de secuelas, porque se pueden prestar a muchos mensajes. Y lo que hace Danny Boyle en esta película, reuniendo al mismo director, al mismo fotógrafo, al mismo elenco, es decirnos si es bueno o malo aceptar el paso del tiempo. Cualquiera diría, no, yo quiero ser por siempre joven. Y Danny Boyle te dice, no, número uno, no se puede. Y número dos, no debes, porque el mundo ha cambiado mucho. Si tú estás esperando venir a ver de entrada lo mismo que vimos hace 21 años, o si tú eres el personaje y quieres seguir encerrado en esa cápsula de tiempo en donde todo era felicidad, donde tenías 21 años menos, aguantabas más cosas. Si se acuerdan, la primera es un menú de excesos súper divertido. No puedes quedarte ahí, tienes que cambiar, no necesariamente hacerte más serio y más apagado, no envejecer espiritualmente, pero sí aceptar que tu actitud ante el mundo, como el mundo ha cambiado, Sí. tiene que ser diferente. Es diferente. O sea, evolucionó el mundo, tú también entiendes. Claro, Sí, porque Envejecer pero joven. exactamente, porque la película lo que va soltando son pequeños mensajes de aquello que teníamos ya no lo tenemos y lo que tenemos ahora no necesariamente es bueno. Por ese lado, la película tiene un mensaje muy serio. Nos dice, el mundo se lo están comiendo corporaciones, políticos sin escrúpulos, y si nosotros seguimos pensando que tenemos 21 años menos, no vamos a poder combatir eso. Ahora, no es tan oscura como se las estoy pensando. Es una película, sigue siendo una película muy jovial, sigue siendo una película que además va lanzando mensajes hacia la anterior para hacernos ver que no podemos estar allá, pero al mismo tiempo hay una muy buena banda sonora, muy contemporánea, hay una muy buena fotografía. La película empieza muy al estilo de los 90 justo, y poco a poco Sí. nos va sacando de ese estilo y nos mete en el Danny Boyle del siglo XXI. Es decir, él mismo nos dice, podría contarte la película de la misma forma como te la conté hace 21 años, pero no lo voy a hacer. Ok. Y podría darte la misma música que te di hace 21 años, pero no lo voy a hacer. Y la película todo el tiempo nos está picando las costillas para decir, puedo, pero no, porque no se debe. Tenemos que pasar la hoja, tenemos que estar de este lado y tenemos que ver cómo estos que están viviendo cada uno en su agujero se empiezan a reconocer 21 años después, empiezan a sacar todas las heridas, todo el rencor, todas las memorias y empiezan a darse cuenta que efectivamente tienen que dar un paso adelante. Oye, Eric, la primera película fue casi como película de culto. La por así película, la decirlo. primera marcó a toda una generación. Obviamente esta segunda parte me imagino que generó muchas expectativas. Sí. Pero luego dicen que segundas partes no son buenas. ¿Cumple la expectativa para hacer una segunda parte? Desde mi punto de vista, sí. Mi único consejo sería decirle a la gente, no vayan esperando ver Trainspotting 2 como si fuera Trainspotting 1. Hay 21 años en medio. O sea, no podemos decirle a Danny Boyle, cuéntame el mismo cuento de la misma forma. Se vale que nos cuente la misma historia, porque de hecho lo hace, pero no de la misma manera. Ok. Eso es lo único que yo le recomiendo a la Es gente. un plus, entonces. No, hay que verla. Es Es bien como cuando vas a una interesante. reunión con tus amigos de hace 20 años, no te puedes esperar que sean los mismos que hace 20 años. Exactamente. Y cuando pasa es eso, y cuando son buenos amigos, se platica de lo que se hace ahora. Sí. ¿No? Cuando empiezas a sacar la memoria, ¿no? Y toda la gente empieza a decir, "Vamos, ¿de veras vamos a hablar de lo que pasó Sí, en la claro. Es que ya no hay secundaria?" tema. No. Entonces se trata de dar el paso adelante. Muy bien. La otra película que también es muy interesante, pero esa sí es un poquito más extraña. Oye, yo no entiendo los nombres que le Yo ponen. tampoco. Señores del nombre en español, pasó, una Eric? queja más. Fantasmas del pasado se llama Personal Shopper. Sí. Nada que ver, ¿no? No tiene nada que ¿Cómo ver, por pero qué?
De alguna forma sí, no es justificable, yo también estoy en contra, pero se trata de una chica que trabaja como personal shopper de una modelo, es decir, ella va y recoge los vestidos o los compra o se los escoge para que ella, la modelo para la que trabaja, pues, pueda estar en la última línea de la moda. Pero ella tenía un hermano gemelo que muere, antes de que la película empiece muere, ya la conocemos en el duelo, y de alguna forma ella empieza a sentir la presencia del hermano que según su interpretación, quiere dejarle un mensaje. Entonces, por ahí los fantasmas podría ser, pero la película en realidad no está hablando de ese fantasma en particular. Habla de varios fantasmas que están rodeando la personalidad de Maureen, que es como se llama el personaje, que interpreta a Kristen Stewart, y que se da cuenta que, si bien hay un fantasma, el de su hermano, que la rodea, la modelo para la que trabaja, que casi nunca la ve, también es un fantasma. Y al mismo tiempo, Olivier Assayas nos mete ahí una especie de thriller en donde alguien le empieza a mandar mensajes a Maureen como si le estuviera siguiendo y ella jamás lo puede ver. Toda la relación es en el teléfono y eso acaba en una situación muy violenta. Como nunca lo ve, eso también podría ser otro fantasma, ¿no? Okay. Y lo que vamos haciendo es conocer la personalidad y analizar el duelo que esta chica está pasando por su hermano a lo largo de toda la película. Es una película anticlimática, pero es una película que tiene momentos muy interesantes, especialmente cuando este personaje se encuentra solo. La película está diseñada para Kristen Stewart. Hay que entender eso. Okay. Entonces, viéndolo así y conociendo al personaje, es una película muy interesante. No es propiamente terror, sería. No tiene nada que ver con... suspenso, No. más bien. Es una mezcla de muchas cosas. Ok. Hay, ¿no? Historia de fantasma, hay thriller, hay cine violento, hay cine humano, hay muchos diálogos en la película. De repente, es muchas cosas. No hay un género definido, por lo menos para esto. Ya. Sí. Oye, ¿y les ponemos estrellitas? Le ponemos helados. Heladito. ¿Cuántos Ponemos helados helados. le pones a esta? A esta yo le pongo 2. ¿Y a T2? A T2 yo me comería 3, 4 helados con ella. Ajá, Sí, muy que además da bien. tiempo. Fantástico. Oye, pues Además da tiempo. muchísimas gracias. Y ahora pues ya tenemos películas para el fin de semana, este fin de semana largo. Y nos vamos a un brevísimo corte. Es viernes, es tu ciudades, estamos comenzando. Se va a poner mejor, ¿verdad, Juan Ramón?